Mientras más cooperaba, más me torturaban, dijo ante un jurado militar el pakistaní Majid Khan, uno de los terroristas que Estados Unidos buscó borrar del mapa después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La bahía de Guantánamo es una porción del territorio cubano que Estados Unidos ha usado para mantener una base militar y un centro de detención de presos, convirtiéndose en una de las cárceles más infames de la historia y en un símbolo de todas las violaciones al derecho internacional y a la dignidad humana que parece no tener fin. La disputa por la bahía Guantánamo se debe principalmente al hecho de que los Estados Unidos han mantenido una base en la isla desde 1903, después de haber ganado el control de Cuba tras la Guerra Hispanoamericana de 1898. El acuerdo original que permitía a los Estados Unidos utilizar la bahía de Guantánamo como base naval fue el Tratado Cubano-Estadounidense de 1903. Sin embargo, con el paso de los años, han habido varias disputas entre los Estados Unidos y Cuba sobre la presencia de la base, incluyendo la oposición de Fidel Castro a la presencia de la base en su discurso ante las Naciones Unidas en 1960 y la negativa del gobierno cubano a depositar los cheques del alquiler de la base que los Estados Unidos le envían todos los años. Además, la detención y el tratamiento de los presos en la base naval de Guantánamo ha sido objeto de controversia internacional por las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de Estados Unidos, lo que ha aumentado la tensión entre los dos países. Aunque el gobierno de Cuba ha condenado el uso de la base militar de Guantánamo y ha exigido la devolución del territorio a su control, el gobierno estadounidense ha mantenido su posición de que la presencia en la bahía es legal y necesaria para su seguridad nacional. Es cruel, inmoral e ilegal. Debe cesar. El territorio que ocupa la base naval en Guantánamo debe ser devuelto a Cuba. En el año 2001, Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo luego del ataque del 11 de septiembre, acción que desencadenó todas las guerras siguientes en los próximos 20 años en distintos países del mundo, dejando millones de fallecidos. Un año después, en el 2002, se construye la cárcel militar de Guantánamo, nuevo centro de detención para sospechosos de terrorismo ideado por el gobierno de Estados Unidos. Las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso, y según lo advirtió el presidente George Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a estos prisioneros. Estos eran, en palabras del Pentágono, lo peor de lo peor. Y el país estaba en guerra, así que todo valía. Majid Khan fue uno de los terroristas que Estados Unidos buscó borrar del mapa luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Fue detenido por la CIA en prisiones secretas creadas por la agencia de inteligencia en diferentes países para obtener información sobre las operaciones de Al-Qaeda y viviendo el terror de Guantánamo. Después de 2 días de ser colgado, privado de sueño y sujeto a temperaturas heladas, perdí mi noción de la realidad. Recuerdo alucinar, ver una vaca, una lagartija gigantesca. Según su relato, fue tanta la violencia en su contra que comenzó a decirles a los interrogadores lo que querían escuchar para que acabaran los abusos. De acuerdo con su testimonio, fueron los reiterados enemas y la alimentación anal forzada los que dejaron huellas más profundas en él. La CIA lo llama entrega extraordinaria. Básicamente, el gobierno ha autorizado la detención y traslado de cualquier sospechoso implicado en asuntos de terrorismo a prisiones secretas fuera del país. 16 años después de haber sido llevado a la bahía de Guantánamo y casi un año después de completar una sentencia de comisión militar allí, de conformidad con un acuerdo de declaración de culpabilidad y cooperación con las autoridades estadounidenses, Majid Khan fue transferido a Belice para comenzar una nueva vida. Me han dado una segunda oportunidad en la vida y tengo la intención de aprovecharla al máximo.
dijo el señor Khan en una declaración emitida a través de su equipo legal. Fui violentado sexualmente en 2 ocasiones, privado del sueño. Un coronel me dijo que arrestarían a mi madre y la violarían. Eso me devastó. Me esposaron, me taparon los ojos y me golpearon por todas partes. Todos los presos que han pasado por Guantánamo han sufrido un infierno en la tierra por los tratos y las técnicas de tortura a las que han sido sometidos. Agotamiento simulado, encierro en cajas pequeñas, condiciones de aislamiento extremo, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada, abuso rectal. Son algunas de las técnicas inhumanas usadas por parte de Estados Unidos en esta prisión. Por un lado, Cuba considera que la presencia de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo es una violación de la soberanía nacional y ha exigido la devolución del territorio a su control. El gobierno cubano ha denunciado la presencia de la base militar de Guantánamo como una amenaza a la seguridad nacional de Cuba y como una fuente de tensiones diplomáticas entre ambos países. Además, el gobierno cubano ha criticado el uso del centro de detención de Guantánamo por parte de Estados Unidos como una violación de los derechos humanos. Por otro lado, Estados Unidos considera que la presencia en la bahía de Guantánamo es necesaria para su seguridad nacional y para proteger los intereses estadounidenses en la región. La base militar de Guantánamo ha sido utilizada para llevar a cabo operaciones militares y de inteligencia en el Caribe y América Latina, así como para mantener una presencia estratégica en la región. En cuanto al centro de detención de Guantánamo, Estados Unidos lo ha justificado como una medida necesaria para detener a presuntos combatientes en la guerra contra el terrorismo. Cuba ha presentado denuncias formales a Estados Unidos en varias instancias internacionales por la presencia de la base naval y el centro de detención de Guantánamo en la isla de Guantánamo. En 2013, Cuba presentó una denuncia formal ante las Naciones Unidas, en la que solicitó la devolución del territorio de Guantánamo a su control y el cese a la detención de personas en el centro de detención de Guantánamo. En esa misma ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que instaba a Estados Unidos a poner fin al embargo económico que mantenía sobre Cuba desde hace más de 50 años. Además, en 2015, el gobierno cubano presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que acusaba a Estados Unidos de violar los derechos humanos de los detenidos en el centro de detención de Guantánamo. A lo largo de los años, el gobierno cubano también ha utilizado diversos foros internacionales para denunciar la presencia de la base naval y el centro de detención de Guantánamo, así como para exigir la devolución del territorio a su control. Estos foros incluyen la Organización de Estados Americanos, la Cumbre de las Américas y otros encuentros internacionales en los que se abordan temas de seguridad y derechos humanos. No existe una sentencia definitiva en el conflicto entre la isla de Guantánamo y Estados Unidos, ya que se trata de una disputa territorial y legal que ha sido objeto de negociaciones y tensiones diplomáticas entre ambos países durante décadas. En 1903, Cuba otorgó a Estados Unidos el arrendamiento de la bahía de Guantánamo por un periodo de 99 años que expiró en 2002. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido su presencia en la bahía bajo el argumento de que el acuerdo original sigue siendo válido. En cuanto al centro de detención de Guantánamo, en 2002 Estados Unidos comenzó a utilizar la base para detener a presuntos combatientes en la guerra contra el terrorismo. Desde entonces, ha habido un intenso debate sobre la legalidad y la ética de la detención prolongada de presos sin cargos ni juicios, lo que ha llevado a múltiples demandas y recursos legales en Estados Unidos y en otros países. En 2009, el presidente estadounidense Barack Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención de Guantánamo, pero este plan fue bloqueado por el Congreso de Estados Unidos y la administración de Obama no pudo llevarlo a cabo.
El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha expresado su intención de cerrar el centro de detención de Guantánamo, pero aún no ha presentado un plan concreto para hacerlo. El conflicto entre la bahía de Guantánamo y Estados Unidos sigue sin resolverse y se mantiene en un estado de tensión diplomática. Aunque ha habido negociaciones y esfuerzos por cerrar el centro de detención de Guantánamo, no existe una sentencia definitiva que resuelva el conflicto en su totalidad. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos ha tenido una larga vigencia y se ha mantenido a lo largo de varias décadas. Desde que Estados Unidos comenzó a ejercer control sobre Cuba a través de la enmienda Platt en 1901, las relaciones entre los dos países han sido tensas y han estado marcadas por varios conflictos y enfrentamientos. La Revolución cubana, liderada por Fidel Castro en 1959, llevó a un aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, culminando en la crisis de los misiles en 1962, uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Desde entonces, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han sido complicadas, con sanciones económicas, embargos comerciales y otros enfrentamientos políticos y diplomáticos. Aunque las relaciones entre los dos países mejoraron durante el gobierno de Barack Obama, la administración de Donald Trump revirtió muchos de los cambios en la política hacia Cuba que había implementado su predecesor y las tensiones se intensificaron una vez más. I'd like to end Guantanamo. I'd like it to be over with. I will close Guantanamo. To keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. Actualmente, la administración del presidente Joe Biden ha indicado que desea mejorar las relaciones con Cuba. El conflicto entre los dos países sigue siendo una realidad.